Hola Rafaela, ¿qué es de tu vida? Años sin verte. Bien, gracias a Dios. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido a ti, Cassandra? Muy bien, ya egresé de la universidad. Por cierto, vi una publicación tuya de que estás estudiando economía. Sí, ya, gracias a Dios estoy en los últimos semestres, ya casi termino. ¿Y tú? ¿De qué te titulaste? Wow, muchas felicidades. Me alegra de que estés estudiando lo mismo que yo, porque yo también estudié economía. Pero no hablemos de mí, cuéntame de ti, qué materia hasta el momento ha llenado tus expectativas o te ha parecido más interesante. ¡Wow! También estudiaste economía, qué chévere. Pues respondiendo a tu pregunta, me gustan muchas materias. Entre ellas está la macroeconomía. Me encanta esa materia, pero la que así me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención es econometría. Sabes que siempre he preguntado a compañeros de años superiores qué tal, cómo les va a ciertas materias, y cuando justamente hablaba de econometría, todos decían, uy, esa materia que sí, que no, que tal cosa. Entonces, siempre fue como ese temor de saber de que esta materia tiene aún un grado mucho más grande de dificultad. Pero, ¿sabes? Algo que me llamó mucho la atención fue que el docente cuando le impartió no la hizo ver así. Al contrario, él siempre buscó la forma y la manera de hacer de que nosotros, sus estudiantes, pudiéramos aprender la materia, tanto así que nos dio herramientas, nos dio tips de cómo nosotros podíamos abordar la materia y así poderla aprender y pasarla, que eso también es muy importante, pasar la materia. Qué chévere. Eso es muy importante, el método del profesor al momento de enseñar la materia, para así no hacerla tan compleja. Pero cuéntame, ¿qué temas te enseñaron? Pues sí, la verdad que sí, o sea, el docente fue súper chévere y algo que me llamó mucho la atención fue que él, sus primeras cátedras, sus primeras clases, él nos decía a nosotros de que para nosotros poder abordar el tema de la econometría era importante y de suma importancia. Así, él siempre lo recalcó de que nosotros teníamos que saber estadística. Y eso fue lo que él hizo. Él comenzó a hacernos recordar temas básicos, pero muy fundamentales con el tema de la estadística, y así él comenzó poco a poco adentrándose en lo que es el análisis de regresión. Tratamos temas referentes a las funciones de densidad de probabilidad y te lo juro, así, te lo juro, que ese sí me parecía un tema que nunca iba a acabar, oye, era algo impresionante. ¿Por qué dices eso, Rafaela? No creo que haya sido tan complejo lo que les ha enseñado. Bueno, en sí no es que el tema como tal era complejo, o sea, no, sino que es que, o sea, como el tema que nosotros vimos sobre las funciones de densidad de probabilidad, que tú también lo tuviste que haber visto, es muy extenso. Entonces, nosotros vimos la normal, la acumulada, la conjunta, la condicional. De ahí vimos chi cuadrado, de ahí vimos t, de ahí vimos f, de ahí vimos z. Y cada uno de estos temas tenía su fórmula. Y entonces siempre abordábamos y una fórmula y otra fórmula. Y yo decía, parecía un tema de nunca acabar. Y yo decía, ¿y cuándo vamos a terminar esto? ¿Y cuándo vamos a terminar esto? Pero, ¿sabes qué? Me gustaba cómo el profesor desmenuzaba la fórmula y nos las hacía entender. Y fue algo que poco a poco que nosotros íbamos así, cogiéndole cariño a la materia, leyendo y todo lo que él nos explicaba. O sea, como que fue pasando ese pensar de decir, bueno, ¿y cuándo se va a acabar este bendito tema? Y de ahí poco a poco el profesor, ¿para qué? Fue adentrándose cada vez más a los temas puntuales con respecto a la econometría. De ahí nos habló sobre el valor esperado, nos habló sobre la varianza, sobre sus propiedades. Y el yo poderte explicar así, decirte cuáles fueron los temas, o sea, yo para, nos tomaríamos aquí ñañita, pero horas de horas hablando. Y también yo sí quisiera saber, porque yo como recién estoy viendo econometría uno y todavía me falta la 2, sí quisiera saber cuál fue el tema o cuáles fueron los temas que a ti sí te parecieron importantes dentro de esta materia. Sabes, me alegro que te estén enseñando esos temas porque son muy importantes. Y te cuento que en ese tiempo me llamó mucho la atención el tema de la insesgadez. Me imagino que eso también te dieron a ti. Claro, pues ñañita, pues no es que tú sabes de que ese es uno de los temas sumamente importantes dentro de la econometría.
Y cuando nosotros abordamos este tema, a mí me quedó súper claro que cuando nosotros hablamos sobre la insesgadez es hablar sobre las propiedades de los parámetros y que este es un valor, la insesgadez como tal es el valor esperado del estimador y que este debe de ser igual al parámetro. Ahora bien, decirlo de otra forma o decirlo de otra manera, es decir, que si es un estimador insesgado, la esperanza de esa perturbación va a ser igual a la varianza del término de perturbación. Es lo mismo decir que sea igual a la población, mientras que el valor esperado es el parámetro. O sea, creo que eso es lo que en sí es la insesgadez. Lo tengo súper claro, creo yo. Wow, veo que sí has aprendido bastante de la materia. Pero cuéntame más porque me resulta muy interesante verte hablar con tantas ganas sobre esta asignatura. La verdad que sí, me llama mucho la atención, le dedicamos mucho más tiempo a esta materia, por lo que ya te dije, por su grado de complejidad. Y sí, sí me ha agradado. Y dentro de los más temas que nosotros pudimos ver que el docente nos impartió fue cuando nosotros vimos lo que es la regresión lineal y múltiple, que creo que también a ti te lo tuvieron que haber dado. Abordamos temas sobre los supuestos, sobre la homocedasticidad, sobre la heterocedasticidad. También hablamos sobre el tema de lo que es el supuesto de la no autocorrelación. Hemos abordado muchísimos temas, de verdad que sí, hemos abordado muchísimos temas. El profesor, uno de los que recuerdo también fue que habló sobre los componentes aleatorios de los coeficientes de la regresión. Hablamos sobre las pruebas de hipótesis por medio de los intervalos de confianza y las pruebas de significancia. Creo que eso también a ti te tuvieron que haber dado. Hablamos también, déjame recordar, sobre los coeficientes de determinación. Hablamos también sobre las extensiones con respecto al modelo de regresión lineal que se da a través del origen de las escalas y de las unidades de medición, las formas funcionales cuando se da por medio de la logarítmica, la lineal. ¿Qué más vimos también? Ya, también hablamos sobre el modelo de regresión lineal múltiple cuando se da por medio de la estimación de ese modelo cuando las propiedades son mediante los estimadores, la estimación de los coeficientes, en fin, o sea, hablamos muchos temas, pero el último que lo tengo más presente fue cuando nosotros hablamos sobre la multicolinealidad, que todavía esa palabra me es difícil de pronunciarla. Hablamos sobre su naturaleza y dentro de su naturaleza se hablaba sobre su naturaleza mediante la multicolinealidad perfecta, la menos que perfecta y cuáles eran sus consecuencias teóricas. Abordamos el capítulo número 10 con respecto al libro de Jugarati. Entonces, sí es un tema que lo tengo como que mucho más claro, porque fueron los últimos que nosotros pudimos ver. En pocas palabras, es prácticamente diciéndote lo que nosotros vimos. O sea, no tan detallado, pero eso fue lo que nosotros vimos. Y vaya, en pocas palabras te han dado todo el sílabus. En pocas palabras, sí, es verdad lo que tú dices, Cassandra. Yo creo que como docente, esa es uno de los principales objetivos que tienen ellos en nosotros, en poder impartir el sílabus y sobre todo que sus estudiantes, nosotros como estudiantes, podamos aprender de la materia. Que eso creo que es lo más importante para un docente, que tenga que haya esa responsabilidad con sus estudiantes de que nosotros como estudiantes podamos aprender de su materia, de lo que ellos nos imparten. Sí, así es. Y ya que topas este tema sobre la multicolonialidad, ¿tú crees que la multicolonialidad nos garantiza la confiabilidad de los resultados? ¡Wow! Sabía que me ibas a hacer una pregunta con Sí. respecto a ese tema porque te lo dije que era el que tenía más fresco. Te cuento que abordar ese tema es un poco complejo. Sin embargo, te puedo decir algo que sí lo tengo súper claro, es que la multicolinealidad sí es muy importante dentro de lo que es el análisis de regresión. Y a mi criterio, creo que sí garantiza la validez de los resultados del modelo. Ahora bien, cada estudiante o cada economista o cada persona que hace el estudio sobre la multicolinealidad tiene su apreciación, pero para mí sí garantiza la validez de los resultados de este modelo. De verdad, Rafaela, que me alegro mucho, veo que tienes muy clara la materia. Espero que muy pronto te gradúes y en muy poco tiempo poderte llamar colega. La verdad que sí, le hemos dedicado mucho tiempo a la materia, o sea, es una materia que vale mucho la pena, me agrada.
Y creo que el hecho de poder estudiar econometría dentro de la carrera de economía es de mucha importancia, porque a través de esta materia me di cuenta de que a nosotros como estudiantes o futuros economistas o como economistas nos proporciona a nosotros evidencia empírica que hace que nosotros podamos tomar decisiones. Entonces, al momento de nosotros tomar decisiones, es muy importante el hecho de tener la evidencia, y creo que la econometría es una materia muy importante dentro de la economía. Me parece increíble poderla abordar. Y espero que haya podido satisfacer tu pregunta. Para mí ha sido un gusto poder haber entablado esta conversación contigo, Cassandra. Y sí, esperemos en los próximos semestres también poderte llamar colega. Sí, de verdad que me encanta poder hablar este tema contigo y que estés estudiando en lo que yo me gradué. Espero verte pronto. Te me cuidas, ¿sí? Igualmente, cuídate, chao. Chao.